Muy buenas noches, ingeniera María Teresa. Hoy día voy a explicar un poco de las conexiones del laboratorio número 4 del curso de transformadores y máquinas DC. Y bueno, primero explicaré el circuito de conexiones. Acá tenemos primero una fuente de alimentación, tenemos un transformador. Bueno, en este caso, según lo que nos pide el laboratorio, el transformador esta vez funcionará como un autotransformador, así que ese es el objetivo de la primera parte del laboratorio. Bien, aquí tenemos una carga resistiva y una interfaz de adquisición de datos. Primero vamos a trabajar con unas cargas resistivas de 366.6, después de 500, a ver, 550, sí, después de 1100 y al último de 2200 ohmios. Bien, comenzaré primero explicando cómo obtuvimos 366.6 ohmios. Levantamos todas las últimas palanquitas de 1100 ohmios y obtuvimos 366 ohmios, 366.6 ohmios, perdón. Y bueno, y obtuvimos en el primero, que sería 2200 ohmios, tuvimos el voltaje de 329.7 voltios y el segundo voltaje es de 108.9 voltios. La primera corriente, la corriente del devanado en serie es de 0.025 y la corriente del devanado en común es 0.049. Tenemos la potencia, la potencia 1, que sería 8.028 y la potencia 2 de 5.397. Aquí con carga de 1100 ohmios y podemos observar que tenemos 329.6 voltios, casi redondeado para que sean 330. Bien, acá tenemos 108 voltios. Eh, Aquí tenemos la primera corriente en serie del devanado en serie, que es 0.041 amperios. Tenemos la corriente del devanado en común, que es 0.098 amperios, la potencia 1 de 13.37 y la potencia de 10.61. Aquí tenemos de 550 ohmios. Bueno, aquí para obtener 550 ohmios levantamos las dos últimas palanquitas de 1100 y 1100 ohmios para obtener 550 ohmios. Bien, y aquí tenemos el primer voltaje, 329.3, tenemos 106.3 voltios, el segundo, el primer devanado en serie es 0.072 y el devanado en común es de 0.193 amperios. La potencia 1 de 23.78, potencia 2 de 20.55 watts. Bien, y al final tenemos el de 336.6 ohmios, como expliqué al comienzo. Levantamos las tres últimas palanquitas para obtener 366.6 ohmios. Potencia 1, 328.8, 104.6 voltios la segunda. Tenemos la corriente del devanado en serie de 0.103 y la de devanado en común de 0.285 amperios. La potencia 1 de 33.85 watts y la potencia 2 de 29.85 watts. Bueno, hasta aquí llegaríamos con una pequeña conclusión de que a medida de que aumentamos la carga, como podemos ver, por ejemplo, aquí, esta es la primera carga, tenemos el 0.103 amperios y nos damos cuenta que a medida que aumentamos la carga, la corriente va disminuyendo, al igual que la segunda corriente del devanado en, en común. También por otro lado tenemos que la potencia, a medida de que aumentamos la carga, las potencias van disminuyendo, como podemos ver aquí. La primera carga de 366.6 ohmios y tenemos una potencia de 33.85 watts y de 29.85 watts. Sin embargo, aquí podemos ver que las potencias también disminuyen a medida que aumentamos la carga. Y aquí tenemos la última carga y como vemos la potencia ha disminuido demasiado, de 0.28 y 5.397 watts. Ahora iré a explicar el transformador con carga. Bien, explicaré también el circuito de conexiones. Los dispositivos, bueno, acá también tenemos una fuente de alimentación, un multímetro. En este caso el voltaje es de 220 voltios, pero aquí nos pasamos 0.6.
Bueno, no creo que sea un problema. Tenemos aquí un transformador, una interfaz de adquisición de datos y una carga resistiva. Aquí nos piden las mismas cargas, como vemos en la tabla, nos piden las mismas cargas de 366, 550 y 1100. Prácticamente esto sería para comparar la eficiencia de ambos. Es como yo lo veo. Bien, tenemos aquí primero la primera carga y tenemos el voltaje de 220.1 voltios, el voltaje de 2 de 98.92 voltios. Tenemos aquí el primer devanado de 146 amperios, también tiene 0.269 amperios, la potencia 1.32.09 watts y 26.68 watts en la segunda potencia. Aquí tenemos la segunda carga de 550, el voltaje 220.3 voltios, el segundo de 102.3, la corriente, como podemos observar aquí, también la corriente va disminuyendo a medida que aumentamos la carga de 146 amperios, acá disminuyó a 104 amperios, al igual que la segunda intensidad de 0.269 amperios a 186. Y así va reduciendo la corriente y al igual que la potencia. Y al final tenemos, por último, la carga de 2200 ohmios y obtuvimos 220.6 voltios, perdón, y 107.8 voltios en el segundo voltaje. Tenemos también acá las intensidades, la intensidad de 0.037 amperios y la segunda intensidad de 0.049 amperios, al igual que las potencias, como vemos, también han disminuido de 7.971 watts y la segunda potencia de 5.289. Ujú. Y eso sería prácticamente todas las conexiones que hemos realizado. ¿Qué conclusión llegaríamos al final de todo esto? Comparando las tablas nosotros al final de las conexiones, hemos llegado a que el autotransformador posee una menor regulación de voltaje y también el transformador es mucho más eficiente que el transformador. Y como estuvimos investigando, vimos que también se le puede aplicar en tiene demasiadas funciones al igual que un transformador. Y bueno, eso sería todo con respecto al esquema de conexiones del laboratorio número 4. Gracias.